Dios los bendiga. Es un gusto poder estar aquí delante de ustedes. Primeramente, escuchando la palabra de Dios y también compartirla. El día de ayer estuve leyendo unas frases por internet y me causó mucha curiosidad, mucho interés, una que leí. Esta frase la escribió Viktor Frankl. Este era un hombre que escribió un libro. Y les voy a leer un poquito de la reseña de este libro y quién es este hombre. Escribió este libro titulado El hombre en busca del sentido. Este hombre vivió en un campo de concentración en medio de la guerra, siendo uno de los únicos sobrevivientes de aquel lugar. En medio de la terrible agonía, en medio de esta abulia y apatía en la cual estaba sumergido todos los días, esta persona pensaba, ¿cuál es el verdadero sentido de mi existir? Todo esto le provocaba constantemente un pensamiento de suicidio o simplemente dejarse morir. No encontraba sentido en nada de lo que hacía. Pero al estar sumergido en todas estas situaciones, él comenzó a pensar en esto. ¿Cómo puedo yo salir adelante? ¿Cómo yo en esta situación tan terrible puedo yo encontrar el sentido de la vida? Así que esta es la frase que él dice. Lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales. Realmente el significado concreto de la vida individualmente es lo que importa. El sentido de la vida, hermano, muchas veces nos hemos encontrado nosotros en situaciones muy complicadas que no encontramos cuál es el verdadero camino. Muchas personas llegan a nosotros sin saber cuál es la ruta que deben seguir. Muchas personas que hemos conocido, como el día de ayer nuestro hermano Jaime nos decía, que están sumergidos en la depresión, no saben hacia dónde acudir. Y muchos de nosotros, hasta el día de hoy, tampoco encontramos cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia. Pero quiero narrarte la historia de un hombre que, teniendo absolutamente todo, no encontraba el verdadero sentido de lo que él era. Y este hombre era Salomón. Salomón era un hombre muy sabio. El segundo más sabio, según la historia, ¿verdad? El primero, Jesús. Pero este hombre, en medio de su sabiduría, este hombre, en medio de todas las cosas materiales que él poseía, no encontraba el verdadero sentido de la vida, y es porque escribe el libro de Eclesiastés. Y vamos a leer Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4. Quiero que me acompañen todos en sus Biblias a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Este hombre, Salomón, estaba buscando el sentido de la vida, número uno, en sus posesiones materiales.
Y cuando hablamos de posesiones materiales, no solamente hablamos de dinero, aunque hablar de dinero, hermanos, es algo que generalmente entre los predicadores no se quiere hablar o muy poco se habla de ello, porque a veces buscamos el dinero, a veces buscamos el estatus, y como este hombre ya lo tenía todo, dice que buscó todavía más, y parece ser que no tenía llenadera. A veces nosotros actuamos de la misma manera. Al día de hoy venimos tal vez a Baxter a buscar cuestión económica, cuestión material. Y si no es una cuestión material, tal vez venimos a Baxter buscando un estatus social. Porque entre las iglesias de Cristo, saber que tú eres egresado del Instituto Baxter, entonces te da privilegios, te da estatus. Un hombre que sabe que tú eres estudiante de Baxter o que tú eres egresado de Baxter, te respeta. Y a veces nosotros tenemos ese mismo pensar. Este hombre, Salomón, lo tenía todo. Estoy seguro, hermano, que él, toda la cosa que se le ocurría poseer, él la podía tener en instantes. Y quiero que reflexionemos en eso. Porque este hombre, Víctor Frank, cuando escribe este libro, parece ser que nos empieza a relatar que él tenía muchas cosas. Él era doctor. Y que en cuestiones materiales él tenía en abundancia. Pero que él en ese momento, ¿para qué le servía toda esa cuestión material? A veces, hermano, el sentido de la vida se enfoca en el ser humano en poseer cosas. ¿Alguna vez ustedes han visto la película En busca de la felicidad? Es hermosa, es preciosa. La primera vez que yo la vi, hermano, protagonizada por Will Smith, ¿verdad? Nos empieza a narrar la historia de un hombre que tenía un hijo, que estaba con su esposa, pero que después empieza a tener problemas económicos, empiezan a tener problemas también familiares, y que al final él se queda solamente con el hijo buscando un trabajo que le ayude a sostener a sus hijos. Si tú la ves, hermano, y eres papá soltero, te hace llorar. Si tú la ves y eres un hijo que solamente vivió con un padre, con una madre, te hace llorar. Porque al final de la película te narra que este hombre pudo poseer, ¿verdad? O pudo alcanzar aquel estatus que él buscaba. Ese estatus era ser corredor de bolsa y tener mucho dinero, ¿verdad? Y al final lo consigue. Después de tantas pruebas, de tantas dificultades, este hombre lo consigue y te da un mensaje de que tú, si quieres si tienes una meta, puedes alcanzarla con luchar por ella, aunque todos los obstáculos se te pongan enfrente, tú los puedes alcanzar. Pero lo que muchos no nos hemos dado cuenta, que esta historia nos narra una historia completamente material. Porque parece ser que este hombre encontró la felicidad solamente hasta que tuvo dinero. Solamente tener dinero a veces es el sentido de la vida para muchas personas, pero no así para los cristianos. Y parece ser que este hombre Salomón tenía absolutamente todo, pero que aún así no encontraba sentido en eso. ¿En qué otras cosas nosotros podemos encontrar el verdadero sentido de la vida? Número 2, dice Eclesiastés, precisamente capítulo 2, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice algo muy interesante. Propuse yo en mi corazón, ¿qué? Agasajar mi carne. A veces no solamente en cuestiones materiales, sino también en cuestiones físicas. A veces el sentido de la vida, muchas personas lo han buscado o lo han encontrado en tener placeres carnales.
Cuando encuentran un vicio, ahí se quedan, porque es algo que les satisface, es algo que les llena. Para muchas otras personas, las cuestiones sexuales son las que las llenan, pero es simplemente un placer pasajero. Estas personas se encuentran sumergidas en un pensamiento de solamente obtener placer. Es que el placer, hermano, es solamente un breve descanso. Te hace sentir excelente unos cuantos segundos, pero después sufre las consecuencias de obtener ese placer. Y quiero narrarte, hermano, una frase de un señor que hace no mucho tiempo le hicieron una película. Es un icono del rock y creo que ustedes más o menos ya se imaginan de quién estoy hablando. El exceso es parte de mi naturaleza. Necesito el peligro y la excitación. Palabras de Freddie Mercury. Este hombre no solamente tenía todo en cuestiones materiales, sino también en cuestiones físicas. Este hombre había tenido muchas mujeres en su vida. Mencionan que cada día que él tenía un concierto se acostaba con muchas mujeres, 10, 20 mujeres y también muchos hombres. Él públicamente al final de sus días mencionó que él había sido homosexual, pero que aún así no sabía qué era. Había estado con personas, con personalidades también famosas, y él decía esto: necesito la excitación en mi vida, necesito ir a toda velocidad. Y estoy seguro, hermanos, que muchas veces nosotros hemos pensado inconscientemente en esto también. Necesito vivir la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con jóvenes que dicen: déjame vivir, tú ya viviste, no me quieras a mí venir a darme límites? Pero muchas veces, hermano, el sentido de la vida, estas personas lo buscan en las cuestiones carnales, en las cuestiones del placer sexual. Y actualmente con los jóvenes solteros, incluso casados, también hay esos problemas. Y el versículo 10 de Eclesiastés nos narra algo sumamente impactante. Quiero que lo leamos. Eclesiastés, capítulo 2, en el versículo 10. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Este hombre tenía tanto dinero que podía sostener a mil esposas. Decía ahí un hermano que realmente el problema no era tener las esposas, el problema era tener tantas suegras. ¿Realmente tú te imaginas la vida de Salomón? Cualquier esposa que él deseara la podía tener. Cualquier esposa que él quisiera tener en su lecho, en un momento él la podía tener. Y no solamente una, muchas. Y dice que no negó el placer ningún momento de su vida, pero que aún así no encontraba el verdadero sentido de la vida. Eso nos muestra a nosotros que ni las cosas materiales ni el placer carnal nos van a satisfacer. ¿Cuál es entonces el verdadero sentido de la vida el día de hoy? Quiero preguntarles, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Y al final en Eclesiastés parece ser que Salomón había encontrado una respuesta. En el capítulo 12, en el versículo 13, y dice algo impactante Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el verdadero sentido que le da al hombre.
guardar los mandamientos de Dios y temedle a Él. Concluyo con esto, hermanos. ¿Dónde está el verdadero sentido de la vida del cristiano, del predicador? ¿Dónde está el estudiante de Baxter? ¿Dónde está el del profesor de Baxter? ¿El del presidente de Baxter? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer después? Creo que podría ser este. Lo que yo haga en mi vida, ahora todo tiene sentido solo si está Jesús en ella. Quedémonos con esas palabras y busquemos el sentido de la vida solamente en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano.